Hola, hola, sean todos y todas muy bienvenidos a otro programón de Ambiente y Medio que es... El único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Bienvenidos. Pero claro que sí. Mauri, ¿cómo estás? Nos piden distancia, pero yo me quiero acercar porque está fresquito. Está fresquito. Un ruido le hicimos con los micrófonos. Y bueno, ahí, pero es un abrazo. No nos importa nada. Traspasa la pantalla, el abrazo. Así es. Quiero hacerte una pregunta A muy ver. importante. Dígame. Comida favorita del invierno. Guiso de lentejas, no solo del invierno, sino de todas las estaciones. Está muy guiso bien. de lentejas. Ah, todas las estaciones en verano también. Sí, yo me clavo un guiso de lentejas en verano, 100%. En enero está El locro es muy bueno también, debería comerse más, no solamente en las fechas patrias. Bien, perfecto. ¿En la tuya? Sí, queso de lentejas. También Bien. el locro es muy rico, sí. ¿Por qué me lo preguntas? Para charlar de algo. Ah, pensé que me ibas a... pensé que Porque era vino el intro a invierno, algo, porque vino no. el frío, las camperas, por eso te lo pregunto. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenés para hoy entonces? Por un lado tengo un consultorio bastante interesante, de dudas existenciales por supuesto, que es ¿cómo duermen los elefantes marinos? En realidad no es esa la pregunta, porque uno no se levanta un día y dice cómo duermen los elefantes marinos, pero en realidad hay una particularidad que gira en torno a cómo duermen los elefantes marinos, que es que básicamente van descendiendo en espiral hacia las profundidades del océano. Eso. Pará, se quedan dormidos en el océano y van durmiendo. Como una descendiendo. estrategia de supervivencia. Mirá, qué locura. Frente a depredadores. Mirá, qué locura los consultorios que nos trae Mauri. Bueno, yo a propósito de el Día del Biólogo y la Bióloga, Bien. le hice una entrevista a una bióloga. En la Fundación de Maiken hablamos un poco de su trabajo, de qué es ser biólogo, de lo que uno cree que es y las distintas áreas que hay también. Muy interesante la entrevista. ¿Te gustó? Me gustó y ya que me fui para Temaiken allá, aparte es un lugar que... ya que me fui para allá dije, Exactamente. che, vamos a hacer algo más. Entonces hicimos un informe sobre 2 investigaciones que se están realizando de especies marinas cartilaginosas. Parece perfecto. Como todas las semanas. Por supuesto, tenemos un tema de la semana. En este caso, hay un tema que estuvo en boca de todos este año, que Así tiene es. que ver con las famosas IA, la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué opinás de la inteligencia artificial? Puede ser una gran herramienta para todos y todas mientras tratemos bien a la inteligencia artificial y no se rebele contra nosotros y no nos dominen las máquinas. Por lo pronto, el mismísimo Elon Musk, creador de Tesla, decía en 2018 que la inteligencia artificial podría llegar a ser un gran riesgo para la civilización, incluso con mayor peligrosidad que una bomba nuclear. ¡Apa! Lo importante es que 5 años después se está empezando a pensar la inteligencia artificial para hacerle frente a una de las mayores amenazas que tiene el planeta, que nos convoca a nosotros, que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, de hecho, proteger y conservar especies, detectar y reducir los derrames de petróleo, limpiar los océanos y cultivar la tierra son algunas de las cosas que se estuvo trabajando con la inteligencia artificial. Hubo un montón de experiencias y esto es lo que te vamos a contar a vos en el informe de la semana. Desde 1990, expertos del mundo buscan por todos los medios ponerle freno al cambio climático. El uso de las nuevas tecnologías permitiría acelerar esos esfuerzos. ¿Es posible aplicar la inteligencia artificial para conservar la biodiversidad y gestionar mejor los recursos energéticos y naturales? La respuesta es sí. La inteligencia artificial aparece como una herramienta eficaz para la recopilación y el análisis complejo de datos sobre emisiones de gases e impacto ambiental. Recorramos algunos ejemplos. La agricultura inteligente permite el uso racional del agua. Con dispositivos que miden los valores del suelo, se pueden calcular con precisión la cantidad mínima permitida de pesticidas y fertilizantes. Los sensores digitales también permiten predecir las enfermedades de los cultivos y evitar su propagación. Ya es un hecho que 35 países del mundo, a través de la ONG Rainforest Connection, protegen sus bosques de la tala ilegal e identifican zonas con riesgo de incendio. De Brasil a Indonesia, los árboles son monitoreados para detectar la actividad de motosierras y enviar una alerta en tiempo real a las autoridades. En Sudáfrica, una empresa se dedica a la protección de fauna.
Para resguardar a los rinocerontes de la caza furtiva, les colocan tobilleras electrónicas que se activan al percibir las reacciones de los animales ante el peligro inminente. Por su parte, Hong Kong bajó su consumo de electricidad con un software de gestión energética que registra en tiempo real las condiciones ambientales y administra el recurso en forma sostenible. Los robots sumergibles están ampliando horizontes y revelando cada vez más misterios en el fondo del mar. Algunos tienen forma humanoide y llegan a profundidades que los humanos no resistirían. Otros son más convencionales, pero cumplen con una misión fundamental: barrer los residuos plásticos que se acumulan en los océanos. La IA o inteligencia artificial no solo es el futuro, es el presente que vivimos. Su utilización para la lucha contra el cambio climático es una muy buena noticia que alienta la esperanza de reparar el planeta. Cuando se habla de las posibles consecuencias que puede provocar el cambio climático, hablando estrictamente de clima, nombramos al aumento de la temperatura y las olas de calor, sequías o inundaciones, también eventos naturales socialmente más complejos como por ejemplo huracanes o tornados, y también el eje de nuestra charla, retroceso de los glaciares y por ende el aumento del nivel del mar. Un nuevo estudio publicado en abril de este año muestra lo rápido que están retrocediendo las capas de hielo y sus posibles efectos en la Antártida. La capa de hielo de la Antártida, que con 14 millones de metros cuadrados es el cuarto continente más grande del mundo, siendo el doble en tamaño que Oceanía, si se derritiera por completo podría elevar el nivel global del mar en hasta casi 60 metros. Dicho esto, que bien podría ser un argumento cinematográfico hollywoodense, mediante observaciones satelitales históricamente se pudo comprobar cómo el hielo de fondo, el hielo que está en contacto con el lecho subyacente, es decir, por debajo, en las zonas costeras en la Antártida Occidental, se han provocado retrocesos de hasta 30 metros por día en los últimos años. Lo que ese nuevo estudio viene a comprobar es que esos retrocesos pueden darse en ráfagas de hasta 600 metros por día. Lo más interesante de este informe, dado que los registros satelitales cuentan con escasas observaciones que limitan poder certificar a ciencia cierta los procesos de retroceso más largos, la velocidad de los mismos, las zonas más vulnerables, desde el sitio de divulgación de Conversation se propusieron investigar cómo respondieron las capas de hielo ante un periodo anterior de cambio climático, la última deglaciación. Periodo que se produjo hace entre 20.000 y 11.000 años, donde la Tierra transicionó entre la glaciación, con grandes extensiones de Europa y Norteamérica cubiertas por hielo, a lo que vemos y vivimos hoy en el periodo denominado interglaciar del Holoceno. Los índices de temperatura y nivel del mar actuales con los del período del Holoceno son comparables, permitiendo que este estudio del que vengo hablando tenga lugar, estimando cómo podrían entonces reaccionar las capas de hielo frente a un clima aún más cálido en el futuro. Los resultados ya mencionados, retrocesos en ráfagas de hasta 600 metros por día, demuestran observaciones mucho más certeras que las satelitales, demostrando a su vez un proceso mucho más acelerado y por ende también preocupante. Volviendo a la deglaciación, las mayores tasas de retroceso se produjeron en las zonas más planas del lecho de la capa de hielo. Zonas en donde se requería una pequeña cantidad de fusión para lograr un pulso de retroceso rápido. Si el hielo recibe energía o calor suficiente, lo absorbe y cambia su fase de hielo a agua en un proceso denominado fusión.
En regiones, zonas en donde la capa de hielo está poco adherida al lecho, se necesitan pequeñísimas cantidades de fusión para lograr otro concepto ligado a glaciares, una flotabilidad total que en definitiva podría provocar un retroceso casi instantáneo. Si bien esto no era lineal, más bien pulsante, esta era la naturaleza de las capas de hielo y su retroceso anteriormente y tranquilamente podría estar ocurriendo y está ocurriendo ahora. Habiendo entonces explicado el proceso, el estudio muestra cómo pueden producirse pulsos de retroceso muy rápidos de hasta cientos de metros por día, sobre todo en zonas de capa de hielo antártica de lechos planos, incluso con las tasas actuales de deshielo. Los resultados, en definitiva, muestran cómo las capas de hielo interactúan con sus lechos a lo largo de diferentes escalas temporales. Como bien dijimos, las regiones del lecho plano son más vulnerables, pero cuando el lecho de una capa de hielo se introduce tierra adentro, las tasas de retroceso pueden producirse a lo largo de décadas o siglos. Por lo pronto, con estas nuevas simulaciones se podrá estimar con mayor exactitud las tasas de cambio de capas de hielo y el aumento del nivel del mar y, por otro lado, trabajar para frenar el avance del aumento de la temperatura porque, hermano, se nos derrite todo. Lina Zavala es licenciada en Ciencias Biológicas y es la coordinadora operativa de rescate animal en el Centro de Recuperación de Especies de Temayquén. Nos encontramos en el Bioparque de Temayquén con Lina Zavala. Gracias, Lina, por venir. Yo por venir. Gracias por contestarnos a nosotros. Ella es bióloga y es coordinadora de rescate de animales. Sí, coordinadora de las operaciones del Centro de Rescate. Del Centro de Rescate. Estamos acá hablando con ella para homenajear un poco el Día del Biólogo y la bióloga. Contame, Lina, en esta carrera, en este cargo que tenés en el Centro de Rescate, ¿cuáles son los mayores desafíos que podés enfrentarte en tu carrera, digamos? Bueno, nosotros acá en el Centro de Rescate, el principal desafío siempre es tratar de darle una segunda oportunidad a todos los animales que ingresan, que hay distintas formas para que ingresen. Puede ser por un rescate que acudimos nosotros a buscar al animal que está en emergencia. Otras veces vienen a través de incautaciones que realizan las autoridades de fauna, nacionales o provinciales. Y en otros casos es por los vecinos que encuentran animales en emergencia y nos los alcanzan, nos los traen hasta acá y aquí se les brinda la asistencia. Y el desafío nuestro es poder darles una atención veterinaria, y, que es el equipo de veterinaria, y después mi desafío es la parte comportamental, que se los rehabilita tanto física como comportamentalmente a los animales, y tenemos que lograr que el animal vuelva a tener todas las condiciones, todas las aptitudes que necesita para sobrevivir en la naturaleza. ¿Hay algún tipo de... ¿Cuáles son las complicaciones que pueden llegar a tener con el rescate de algún animal, o una vez que lo rescatan con el comportamiento? No sé, animales que estuvieron viviendo en casas de familia o ese tipo de cosas, ¿es más difícil, es más fácil? ¿Hay algo? Sí, cuando los animales provienen de mascotismo es mucho más difícil, incluso a veces hasta es imposible reinsertarlos nuevamente en la naturaleza, porque existe lo que es la impronta, que generalmente por ahí cuando una persona quiere rescatar un animal y lo extrae de la naturaleza, a veces porque es huérfano o lo que sea, pero los crían bajo cuidado humano, sin tener una protección y estar en contacto directo con el animal. El animalito, cuando abre los ojos, lo primero que ve es con lo que se va a identificar. Y si ve a una persona, se va a identificar con el ser humano. Entonces, esos animales, después, por más que nosotros hagamos un montón de ensayos que hacemos siempre en el Centro de Rescate para poder llevarlos otra vez a su ambiente, no es posible. Ya no es posible porque ya es tarde, porque el animal busca la dependencia del humano para la alimentación, para el cuidado, cosas que no es tan buena para un animal que tiene que volver a valerse por sí mismo en la naturaleza. Claro. Por lo que me contás, tu trabajo es algo que
está lejos de lo que uno cuando está en el secundario, por ejemplo, cree de la biología, imagina de la biología, de la célula eucariota, procariota, como que uno imagina que la biología es algo más microscópico a lo mejor, o Más de laboratorio. Más de laboratorio, sí. ¿Cómo son las distintas ramas dentro de la misma biología? Claro, hay muchas ramas. Está la parte de la biología molecular, que por ahí es esa la que más se conoce, más de laboratorio. Después está los que se especializan más en botánica, en zoología, en artrópodos particularmente. Hay distintas ramas en hongos, otros que están más volcados a la parte de medicina. Ambiental también. Ambiental, Sí. exactamente. O está la parte acuática también, la parte marina. O sea, tiene muchísimas ramas. La ecología. Y bueno, en este caso estamos por la parte de conservación, podríamos decir. Porque estamos trabajando por las especies autóctonas y tratando de conservar lo que tenemos, lo que nos está quedando, ¿no? Totalmente. En 1812, Bernardino Rivadavia fundó un museo de historia natural, por eso se conmemora el 27 de junio el Día del Biólogo y la Bióloga. Sí. ¿Crees que hoy en día también son importantes estos espacios, ya sean museos o bioparques, como el lugar en el que estamos, para que los chicos o la gente pueda ir y pueda aprender más in situ acerca de la biología o las ciencias naturales? Sí, me parecen fundamentales tanto los museos como los bioparques con esta función educativa, como para poder acercar a la población los animales que algunos ya no están o que no son del ambiente donde uno vive, y eso acerca muchísimo y abre mucho la cabeza también para conocer las problemáticas que tienen las distintas especies o todo lo que hay en un museo, ¿no? ¿Cómo fue que vos llegaste a la carrera de biología? Y yo desde muy chica siempre fui como muy curiosa, muy observadora. De hecho, creo que mi mamá todavía conserva, yo tenía siempre una cajita chiquita en la que juntaba bichitos, huevitos, mudas de animales. O sea, siempre fui así, como muy, que me gustaba todo eso. Después estudié en una escuela agrotécnica, en el partido de San Pedro, yo soy de allá. Y después, bueno, sí, directamente me fui orientada para el lado de la biología. Primero más atraída por la biología marina, pero bueno, después uno va conociendo, es todo un abanico y terminó trabajando en estos otros animales. Sí. Yo conozco un biólogo, hay un biólogo muy conocido dentro del programa, ¿no es cierto? Y hay algo que nos pasa por momentos, que es que nunca deja de pensar como biólogo. O siempre está trabajando 24/7 como de esa forma y su cabeza funciona de una forma muy particular. ¿A vos te pasa lo mismo? Me pasa lo mismo. Sí. ¿Nos podés contar un poco cómo es eso? Sí. Porque siento que ven el mundo distinto. Como que uno no es que terminó de estudiar y ya está, es como que siempre estás como que querés saber más, el porqué de todo. Pero ¿por qué esto es así? ¿Y por qué funciona así? Y uno siempre está como haciéndose esa pregunta, el por qué, como que no te conformas con una primera respuesta. Entonces eso, yo creo que es esa necesidad por ahí de conocer más, de profundizar sobre distintas cosas, la curiosidad que te va llevando a querer aprender cosas nuevas. Y más allá de la curiosidad también lo que conocen, o sea, cómo pueden aplicar el conocimiento a todo lo que ven. Sí, sí, es como que tenés un razonamiento, a veces una forma de pensar que sí, bueno, estás en otro ámbito, pero ¿por qué le das tanta vuelta a las cosas? Te dicen, pero sí, es como que uno busca, le quiere encontrarle el porqué a todo, ¿no? Sí, es como una especie de filosofía científica, más o menos, de buscar el porqué, pero con fundamento científico. Sí, como que todo tiene que tener ese porqué. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos con la entrevista, ¿te parece? Dale. Seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos en la entrevista con Lina Zavala
me gustaría que retomemos algo que charlábamos al principio acerca de tu trabajo en el CRET, en el Centro de Rehabilitación de Especies. Ya más o menos me contaste un poco algo que puede llegar a pasar, que es que alguna especie, algún ejemplar no termine de rehabilitarse por completo, pero ¿hay alguna parte de ese trabajo que digas, esto es un horror, esto es feo, como una parte medio bajón? Y sí, lo más bajón es cuando ingresan las incautaciones, grandes incautaciones, o sea, tiene su lado bueno, que vos decís, qué bueno que se pudo frenar esto a tiempo antes de que llegue toda la red del comercio ilegal y que la gente adquiera animales, que por favor no los adquieran más, porque por cada animal que llega hay 10 que se mueren. Y entonces nosotros los recibimos cuando las autoridades de fauna o gendarmería pueden interceptar al traficante en el trayecto o llegan a los lugares donde los tienen acopiados. Y es terrible la situación en la que llegan. Capaz que en una jaulita así te llegan 30 pajaritos con algunos muertos. O sea, la imagen es horrible y en esos momentos nosotros tenemos que hacer un triage y priorizar qué animales son los que vamos a tener que atender con mayor urgencia. O sea, primero es buscar en qué recintos los podemos poner, porque vienen cualquier cantidad de aves por lo general, y que tenemos que ver cuáles pueden convivir, cuáles no. Las aves son las más afectadas por el mascotismo, Las aves ¿cierto? son las más afectadas, sí, por los colores, por el canto, pero después también las tortugas de tierra, por ahí más individualmente monitos, pero aves y tortugas es lo que más se ve. Pasando este momento triste, ¿no es cierto? Momentos donde viene algún animal y pueden hacer una rehabilitación que toma su tiempo, la rehabilitación también, ¿no es cierto? Sí. ¿Te llegás a encariñar con alguno de los que vengan? No, tratamos de que no, porque justamente nuestra forma de trabajar es en aislamiento humano. La rehabilitación de los animales se hace, o sea, en recintos que están en aislamiento humano. O sea, el Centro de Recuperación de Especies está lejos de acá del bioparque, está como a 2 kilómetros, es un lugar donde no accede el público. Y los recintos tienen barreras naturales, barreras visuales, donde no pueden ver ellos a los cuidadores, a la gente que los va a asistir. Entonces, por lo general se trata, o sea, siempre se ingresa al recinto, que por lo general tienen como 2 compartimentos, donde si el animal está en un lado, el cuidador entra por el otro a limpiar y dejarle la comida y después pasa el animal. Cosa de no estar en contacto directo para que no nos asocie con el cuidado, para que el día de mañana no se acerque a una persona buscando ayuda, porque no sabemos, puede ser un cazador el primero que se cruza. Entonces, siempre trabajamos así, en esa manera, y tratamos, sí, no encariñarnos, si bien muchos animales te dan muchísima ternura, más cuando son cachorritos, animales chiquitos, a veces vienen, no sé, lobitos de río que hay que alimentarlos a mamadera y todo. Pero para todo eso, justamente para evitar la impronta de lo que hablábamos hoy, lo que se hace es se trabaja con máscaras, con guantes, todo, y por ahí se usan batas como para desdibujar la figura humana para que el animal no nos asocie. O sea, si bien te da mucha ternura y todo, pero nos contenemos de todo eso para que no se genere ese vínculo tampoco de dependencia del animal. Está de paso con nosotros, le estamos dando una asistencia. Y va a estar bien cuando esté sin nosotros, digamos. Si bien nosotros le brindamos todo lo mejor, pero sí, uno de mis compañeros siempre dice, para mí lo mejor es cuando no lo veo más. Y decir, parece que no lo quiere atender, pero no, en realidad es cuando el animal, vos le abrís la caja de transporte donde lo vas a liberar y el animal desaparece en la naturaleza, en su ambiente. Y eso para ahí es lo más gratificante, cuando lo perdés de vista y el animal está haciendo su vida sin depender de nosotros, sin necesitarnos más, por suerte, ¿no? Acá en el centro de rescate también, de rehabilitación, ¿están trabajando con especies en peligro? ¿Cuáles son? Estamos trabajando para esas especies, o sea, hay varias especies que están muy amenazadas, estamos trabajando en red con muchas organizaciones. Estamos, por ejemplo, en la Alianza de Cardenal Amarillo, que es un ave que está muy en peligro de extinción también, muy amenazada. Que quedan muy pocos en la naturaleza y bueno, tenemos por ahí la satisfacción de que por el centro de rescate pasaron, si hay más o menos, se estiman 2.000 en la naturaleza, 200 fueron reinsertados desde Fundación de Maiquén. Sí, este año, por ejemplo, lamentablemente ingresaron por una incautación, 69 ejemplares, o sea, es muchísimo para las
cifras tan bajas que existen Sí. en la naturaleza. Con el cardenal amarillo, por ejemplo, se hace todo un trabajo de rehabilitación comportamental, de presentación de un predador, como para que lo reconozcan y reaccionen, y después también se hace todo un estudio genético, porque se sabe que existen 3 subpoblaciones en Argentina a las que pertenecen, entonces de acuerdo a su genética se los reinserta después en su lugar, en su población original. Después otra especie es el ciervo de los pantanos, que lo tenemos acá nomás en el delta. Yo fui a hacer una liberación de un ciervo con ustedes Ah, una vez, sí, hace unos años. ahí pertenecemos al Comité Científico Técnico Ciervo de los Pantanos, que también somos un montón de entidades, organizaciones, investigadores trabajando en conjunto, donde se trabaja yendo a... La función nuestra desde el Centro de Recuperación de Especies es más que nada asistir a los rescates, traer el animal cuando es necesario, si se lo puede atender a campo, se lo atiende a campo y se lo deja en su ambiente. Si es necesario, porque generalmente pasa eso, que están muy en emergencia, muy necesitando atención veterinaria, entonces se los trae acá, se los rehabilita y en cuanto están en condiciones se los puede reinsertar, ¿no? Que es lo que vos participás. Sí, sí. Después otra especie es el cóndor andino, estamos el proyecto de conservación del cóndor andino, que también es un trabajo en red muy grande, donde llegan animales de todo lo largo de la cordillera y se los asiste y después vuelven a su provincia de origen. Y el otro es el aguaraguazú, que también no es de acá de la zona, pero está más para la provincia de Santa Fe, más para el norte, pero muchas veces hacemos trabajos cooperativos con esta provincia, donde aparecen muchos casos de atropellamiento, de huérfanos, y lo que hacemos nosotros es la parte de la rehabilitación comportamental. Por ahí son cachorritos que aparecieron y acá les hacemos todo el proceso de rehabilitación comportamental y se los reinserta. Buenísimo, bueno, muchas gracias por atendernos, No, Lina. gracias a ustedes. Y seguimos con más Ambiente y Medio. Me encuentro en el acuario del Bioparque de Temayquén para conocer más acerca de la investigación de 2 especies marinas que tienen la particularidad de pertenecer al mismo grupo. Ambas son peces cartilaginosos, cuya principal característica es que su estructura está compuesta por cartílagos y no por huesos. Esos son los peces óseos, estos son los peces cartilaginosos. Por un lado, hay una buena noticia y es que ninguna de estas 2 especies está catalogada como en peligro crítico de extinción, pero lamentablemente sí están sufriendo las consecuencias del cambio climático y de la acción humana. Por un lado tenemos a la raya marmorada, que puede llegar a medir hasta 63-64 centímetros de largo. Habita la zona del Océano Atlántico, es decir, desde las costas de la mitad de Brasil hasta el sur de Argentina, más o menos, y pone huevos. Lamentablemente, con el correr de los años, nos hemos dado cuenta que su población ha ido disminuyendo y es por eso que se están realizando un montón de investigaciones en este lugar. Por otro lado, tenemos al tiburón gato pardo. Es obviamente un tiburón, tiene muchísimos dientes y si bien no es violento, no es agresivo, no deja de ser un tiburón, hay que tener cuidado, más vale. Habita también la zona del Océano Atlántico, toda la costa de Argentina, lo podemos encontrar. Puede llegar a medir hasta 3 metros de largo, un montón. Y tiene una particularidad muy importante, que es una de las únicas 2 especies de tiburones que tienen 7 branquias. Se le dice gato pardo también porque en su coloración tiene algunas manchitas que le podemos ver a lo largo de su cuerpo. Y lamentablemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha declarado como una especie vulnerable. Vamos a detenernos primero en la investigación de la raya marmorada.
Es una investigación que arrancó en la Fundación Temayquén en el año 2005 para conocer el ciclo de vida de la raya. Hoy en día también se investiga mucho lo que es el ciclo reproductivo. Se investiga y se estudia cuál es la fecundidad, la frecuencia con la que ponen huevos, el tiempo de incubación, el crecimiento y el desarrollo de los embriones y también cuál es el tamaño que tienen las rayas al nacer. Algo muy particular, una curiosidad, o por lo menos a mí me parece muy interesante, es que uno cuando dice poner huevos, se imagina un huevo como un huevo de gallina, un huevo circular, redondo, algo esférico que pueda parecerse a una pelota, ¿no es cierto? Bueno, lo curioso es que los huevos de las rayas marmoradas no tienen esa forma, sino que más bien son como una especie de sobre donde la raya se va formando el embrión ahí dentro. También es por eso que son todas achatadas, ¿no es cierto? Y cuando ya alcanza un estadio de su desarrollo, por ejemplo, empieza a mover la cola para así poder dejar entrar agua dentro del huevo y empezar a oxigenar. Entonces con la cola empieza a dejar que entre agua del exterior. Una vez que ya está grande como para salir del huevo, segrega una especie de líquido que le permite resbalarse por uno de los bordes de este huevo sobre y así salir al medio exterior. Y el folículo ese va desarrollando el embrión. Bueno, esta ya está bastante avanzada. Acá se revé, sí, los ojos y se ven las aletas, ves que están plegadas hacia arriba. Está hecha como se dobla toda para entrar en el huevo. Y la cola está para adelante. Volviendo a la otra especie, a los tiburones gato pardo, hay que remarcar que su principal amenaza es el accionar del ser humano, ya que se ven muy amenazados por los barcos pesqueros que están dando vueltas por la zona y con tal de pescar algo pueden llegar a pescarse un tiburón o matarlo para que no maten su pesca. Con respecto a la investigación, comenzó en conjunto con otras organizaciones in situ, es decir, en el océano, tomando muestras desde el océano para poder analizarlas posteriormente en el laboratorio. Hoy en día esta investigación se está realizando ex situ acá en el acuario, es decir, fuera del océano, bastante lógico. Y esta investigación consiste principalmente en tomar muestras para conocer más cómo funcionan estos organismos, para conocer el comportamiento hormonal y cómo esto puede afectar tanto al comportamiento después del animal como a los ciclos reproductivos. Para conocer más acerca de ambas investigaciones, estuvimos hablando con la coordinadora del acuario, con quien se encarga de saber todo acerca de estas investigaciones, con Julieta Jáñez. Los peces óseos, como la palabra lo dice, su esqueleto es óseo, de hueso, y los cartilaginosos es íntegramente de cartílago. Obviamente tienen un montón de otras particularidades, ejemplo, los peces cartilaginosos no tienen opérculo, las branquias se ven como hendiduras branquiales, no tienen vejiga natatoria, en general la aleta caudal, que es la más característica, es asimétrica en los peces cartilaginosos. Podemos identificar externamente si son machos o hembras. Los machos poseen unas estructuras que son unas modificaciones de las aletas pélvicas, que son las de más abajo, que se alargan en forma de tubos que se llaman clasper. Entonces la fecundación en los peces cartilaginosos es interna. Eso también es una gran diferencia con los peces óseos. Actualmente lo que estamos haciendo es una investigación que tiene que ver con la biología reproductiva de esta especie, del tiburón gato pardo. No hay mucho hecho en esta especie acá en nuestro país y todo lo que sea biología reproductiva es el granito de arena que aporta al cuidado de la especie y a la conservación de la especie. Entonces, conocer a través de nuestro trabajo cuál es la curva hormonal,
cuál es el crecimiento de los folículos, de los ovarios. Podemos estimar en virtud de eso cuál es su ciclo reproductivo y aplicar todos esos datos en los ejemplares en vida libre y, ¿por qué no?, colaborar en la aplicación de normativas de pesca o de uso del recurso, ¿no? Y ahora hace un año comenzamos con el desarrollo del ciclo reproductivo y tenemos las hembras, las sacamos cada 2 meses, se hace lo que se dice el muestreo, se saca una hembra, se mide, se pesa, se saca sangre, esa sangre va a un laboratorio para hacer el dosaje de hormonas esteroideas, que son testosterona, progesterona y estradiol, y la medición de folículos del ovario a través de la ecografía. La raya marmorada, hay estudios que indican que su población está disminuyendo. Todo su ciclo de vida completo pudimos cerrar en el ex situ, acá en el acuario. Es decir, desde la puesta de huevos de los primeros ejemplares, el desarrollo de esos embriones, en el crecimiento hasta adultos, el alcance de estos individuos a edad reproductiva y una segunda generación de rayas. Nosotros trabajamos en la sustentabilidad de las especies y el hecho de poder ser sustentables con la especie y poder aportar un montón de conocimientos con esas especies, creo que ya es un aporte enorme. Me gustaría que nos detengamos un momento en un concepto, y es que todas las investigaciones de las especies animales son importantes porque todas nos aportan información que antes no teníamos. Obviamente que estaría buenísimo hacer investigaciones de todas las especies, de todo el universo animal, de todo el universo vegetal. Lamentablemente, a veces hay que elegir, y hay que elegir en base a un orden de prioridades. Por un lado, tenemos las investigaciones de aquellas especies en peligro crítico de extinción que muchas veces llevan consigo un proyecto de repoblación, un proyecto de reinserción, un proyecto de conservación. Por otro lado, tenemos este tipo de especies de las cuales no tenemos mucha información, pero vemos que algo las está afectando. Entonces, estas investigaciones se realizan para saber cómo estamos afectando a estas especies, así lo dejamos de hacer básicamente. Y quizás es mucho más sencillo de lo que creemos, o también es muy probable que realizando alguna investigación de este tipo nos demos cuenta que estemos afectando especies sin saberlo. Las investigaciones ex situ de peces cartilaginosas aportan mucha información importante y fortalecen el conocimiento de forma tal que sería muy difícil obtener la misma información en investigaciones de campo. Por eso es que también se realizan este tipo de investigaciones fuera del océano, para que puedan contribuir a la toma de decisiones en planes de conservación integrales, por ejemplo. Hay una frase muy famosa que dice que el conocimiento es poder, ¿no es cierto? Bueno, en este caso creo que el conocimiento es poder ayudar a conservar especies marinas o poder ayudar a conservar todo tipo de especies en realidad, ya que se realizan un montón de investigaciones ex situ. Así que ya saben, como hemos dicho miles de veces en Ambiente y Medio, todas las especies son importantes y en este caso podemos ayudar, aportar a que cada especie pueda vivir en su hábitat de una forma mejor. Hay en el reino animal un misterio. Yo les pido paciencia con esto porque lo que vamos a hablar no hay nada más específico que lo que vamos a hablar. El misterio tiene que ver con cómo duermen los animales mamíferos marinos. Se sabe, por ejemplo, que los delfines tienen lo que se conoce como sueño unihemisférico. Es decir, mientras duermen, apagan uno de sus hemisferios, mientras el otro queda en alerta para tener la guardia alta mientras descansan, para defenderse de los depredadores. O mismo los cachalotes, por ejemplo, que se posicionan en forma vertical cerca de la superficie del agua como si fueran una suerte de astronautas.
Lo que sí no voy a hacer es mentirles, porque no se trata de una duda existencial, porque dudo seriamente que alguna vez en la historia del mundo alguien se haya preguntado algo acerca de lo que vamos a hablar. Pero sin más, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del consultorio de dudas existenciales: ¿cómo duermen los elefantes marinos? La realidad es que sobre las formas y los momentos en que los animales marinos duermen en el océano se sabe realmente muy poco, debido a la dificultad que hay para poder medir las señales cerebrales mientras ellos están sumergidos. Aquí es donde se logró un gran avance en este estudio que estoy describiendo, realizado por el equipo de Jessica Kendall Barr de la Universidad de California, Santa Cruz, que registró por primera vez la actividad cerebral de un mamífero marino en libertad. Esto fue a partir de sensores y de un electroencefalograma con un casco de neoprene recuperable, es decir, se lo ponían al elefante marino y lo recuperaban después, siendo, dicho sea de paso, los mismos sensores que se utilizan para un estudio del sueño humano en una clínica de sueño. De acuerdo a los datos arrojados por este estudio, publicados en la revista Science, esto nos da una imagen detallada de cómo duermen los elefantes marinos. Bien sabemos que los elefantes marinos durante la etapa de cría reposan en la playa, se acuestan echados, estornudan, muy simpáticos ellos, pero en la etapa de la alimentación, que dicho sea de paso, tienen que juntar suficiente energía como para pasar todos esos días en la playa después, en la etapa de cría, bueno, en la etapa de la alimentación se adentran en el océano. Esto es un río, no sean malos conmigo, se adentran en el océano a pescar, durmiendo tan solo 2 horas diarias en pequeñas siestas de 20 minutos cada una. Pero el dato no es ese, es este. Mientras duermen esas pequeñas siestas de 20 minutos, los elefantes marinos van descendiendo, cayendo a las profundidades del océano hasta casi 400 metros, y hago este movimiento porque lo hacen en forma de espiral. Esto se lo conoce como la espiral de sueño. A partir de determinada profundidad, los elefantes marinos pasan a una etapa conocida como sueño de ondas lentas, luego pasan a una etapa conocida como movimiento ocular rápido, conocido como las siglas REM, pero lo importante es que luego pasan a la parálisis de sueño. Capaz a más de uno le pasó despertarse en mitad de la noche y no poder mover el cuerpo. Bueno, eso es la parálisis de sueño. A mí no me pasó, tengo el sueño muy pesado, pero en el caso de los elefantes marinos les provoca quedar panza arriba e ir descendiendo, como digo, en forma de espiral, entre 2 y 13 vueltas completas consecutivas desde 82 hasta 377 metros de profundidad. La fisiología de los elefantes marinos ha evolucionado de manera tal como para poder reducir el metabolismo y ahorrar oxígeno. Es por eso que los elefantes marinos pueden pasar una gran cantidad de tiempo abajo del agua sin respirar en esas tremendas profundidades. Luego de esas pequeñas siestas de 20 minutos, los elefantes marinos despiertan, no totalmente, y ascienden hacia la superficie en forma diagonal. ¿Por qué dije no despiertan totalmente? Porque pasan a la etapa de sueño REM, el movimiento ocular rápido, lo que les permite a los elefantes marinos ir ascendiendo mientras están durmiendo, mientras a la vez están pendientes de los depredadores marinos. Porque en definitiva, la razón por la cual los elefantes marinos duermen como duermen es para defenderse justamente de esos depredadores y tener cero contacto. Bien sabemos que cuanto más abajo vayamos en el océano, menos luminosidad habrá, por lo tanto, será más oscuro. Es por eso también que los elefantes marinos duermen como duermen, porque allá abajo, en el fondo del océano, todo oscuro, difícil que un tiburón, una orca o cualquier otro depredador pueda atacarlos. Este estudio fascinante viene a revelarnos cómo duermen los mamíferos marinos,
Pero también, ¿por qué no?, a hablar del sueño en sí mismo, la fisiología del sueño, para poder ayudar, por ejemplo, a quienes tienen problemas para dormir, que está claro, no es el caso de los elefantes marinos. Hasta ahora, nunca habías visto realmente el mundo en el que vivís. Así nos deja resonando esa frase, el final del tráiler, del documental, de la película, atentos al nombre, Koyaanisqatsi. Es un nombre muy complicado de pronunciar. La traducción es una palabra que significa vida fuera de balance. Es una película experimental del director Godfrey Reggio en 1982, en la cual nos trata de sumergir en la vida contemporánea, en la vida de ese momento, de 1982, a través de imágenes, música y sonidos y algo más, ya que es experimental. Él nos trata de demostrar cómo es el mundo en el que vivimos y lo raro que es este mundo también. Con distintos recursos como lo es la cámara lenta, como lo es el time-lapse, una cámara fija, un rato largo andando y ver cómo pasa la gente, qué es lo que pasa en un paisaje natural y la mezcla entre lo natural, lo no natural, entre las personas y los animales, lo salvaje y lo no salvaje, compone con música sin ningún tipo de narración. Él lo llama un poema visual y dice que no quiere usar las palabras porque el lenguaje está en un estado de humillación que ya no logra describir el mundo en el que vivimos. Por supuesto que este poema visual busca hacernos sentir y hacernos ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a analizar con nuestro ojo que ya tenemos entrenado para pensar la sociedad desde un punto de vista ambiental. Koyaanisqatsi. Creo que lo dije mejor esta vez. Y antes de que me olvide, síganos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas en nuestro canal de YouTube. Y ya que entraron, suscríbanse, activen la campanita, que están los programas enteros, está todo segmentado por informe, por temática, espectacular. Porque nosotros hacemos contenido ambiental. Ahora sí, nos vemos la próxima.